es las 4:30 de la tarde aproximadamente. Bueno, y estamos continuando con nuestro ciclo de ADECA, de presentación y repaso de la historia y el legado que quienes han protagonizado en su momento el liderazgo de esta institución, bueno, tenerlos presentes para que nos cuenten un poco cuál fue su pasar y digamos el valor que dejó en la institución. ADECA, la Asociación Argentina de Control Automático, es una institución en Argentina que tiene más de 60 años, como pocas instituciones hay en el mundo y particularmente en América, solamente comparable con muy pocas instituciones equivalentes. Una institución de este tipo, después de 60 años tenemos mucho para contar y en gran medida lo hacemos a través de quienes en su momento lideraron nuestra asociación. Estamos con Alejandra Bocchio. Mi nombre es Andrés Gorenberg, somos socios de ADECA y bueno, hoy tenemos al ingeniero Marcelo Petrelli, que además de ingeniero creo que es stand-upero también. También, sí. Y bueno, Marcelo fue presidente de la asociación entre los años 2018 a 2020, un periodo bien complejo porque se solapó ahí con el inicio de la pandemia, que fue no solamente un tema, digamos, si se quiere, de salud, sino también trascendió un cambio del avance de las tecnologías de digitalización, o sea que tuvo un impacto también, trascendió mucho más allá de lo social. Así que bueno, queríamos primero conocer un poco tu historia, Marcelo, repasarla un poquito, si bien en gran medida la conocemos, es una persona muy reconocida en el ambiente también de profesional de las técnicas de automatización, muy reconocido, pero bueno, queríamos conocer un poco de tu historia, de cómo fue que te iniciaste en el mundo de la automatización y llegaste a ADECA en su momento también. Ok. En primer lugar, gracias a ustedes y gracias a ADECA, ¿no? Por la posibilidad de poder contar un poquito de este tipo de cosas, que creo que uno siempre tiene ganas de ir contando después y empezar a recapitular sobre su propia historia. Del mundo de la automatización, y yo llevo ya más de 30 años en eso, le comencé siempre, digamos, en distintas empresas que son proveedoras de equipamiento de automatización para la industria, y justamente mi acercamiento a ADECA se dio por ese lado. Cuando comencé allá por el año 88, ¿no? 1988, siglo pasado, comencé a hacer en este tipo de empresas. ADECA todavía hacía la exposición presencial, ¿sí? Cada 2 años estaba la exposición junto con el Congreso de Automatización, y empezábamos, la empresa en la que yo trabajaba en ese momento hacía estas exposiciones, es decir, tenía stand dentro de la exposición de ADECA, y ahí es cuando empecé a tener mis primeros contactos. Conocí a ADECA y empecé a ver el valor. Para nosotros, obviamente, en ese momento la exposición de ADECA era el momento del año, ¿no? Era el momento del año, era como tener Google una sola vez, una semana al año, ¿no? Es decir, hoy uno tiene que buscar algo y hace entre Google, busca, le explora en internet y encuentra cualquier tipo de información. En cambio, en ese momento la exposición era eso, ¿no? Era decir, el momento, la semana en la que teníamos acceso a toda la información, a todas las novedades, a lo que todas las empresas estaban teniendo en el país disponible, y además de eso el Congreso. Estaba el Congreso, sí, de control automático con papers que se presentaban. No ibas un solo día, ibas todos los días que duraba. Todos los días, porque además uno podía combinar eso, la exposición, con las ponencias del Congreso. Y te volvías con paquetes de papeles y folletos. Uno iba buscando folletos, porque aparte del folleto era digamos, informativo, era el material informativo que teníamos. Así que ahí es donde empecé a ver ese valor, ¿sí? Anteriormente, cuando entrevistaron al ingeniero Buresti, él dijo que ADECA era como el LinkedIn, y es verdad, en ese momento era el momento del networking, donde uno empezaba a conocer a los profesionales que estaban en las otras empresas, los profesionales de las empresas también que utilizaban equipos de automatización, y empezaba a tener contacto. Entonces ahí, cuando comencé a ver ese valor, es cuando me empecé a acercar también a reuniones. Las primeras reuniones eran simplemente por organización de
de la exposición. Después empecé a acercarme ya por temas de cursos y demás, y finalmente creo que unos años más tarde decidí también hacerme socio. Y ahí fui cuando me asocié a ADECA y comencé a participar de las actividades, de las reuniones, y así fue un poco mi llegada, ¿no? Y realmente fue por eso, ¿no? Por el valor que yo encontraba en la cantidad de gente con la que me conocía, la cantidad de información a la que accedía, el poder intercambiar, es decir, hacer cursos y demás. Marcelo, ya estabas formando parte un poco de las actividades de ADECA con el Congreso y con algún que otro curso. ¿Qué beneficios te trajo el asociarte a la asociación? Y bueno, ¿cómo es que decidiste seguir formando parte activamente hasta llegar a la presidencia? Bueno, es que es una buena pregunta esa, ¿no? El beneficio tal vez fue que, es decir, lo otro cuando todavía no estaba asociado era esporádico. Era durante el periodo de la exposición, algún curso, ¿sí? Y demás. Al asociarme tenía la posibilidad de empezar a intercambiar información, empezar a conectarme, a estar con el resto de la gente de ADECA más tiempo, ¿sí? Tener más cercanía, y ya era como tener acceso todo el año a esas mismas cosas, ¿no? Entonces, un poco eso fue lo que me motivó a asociarme. Y después, obviamente, también cuando uno empieza a ver el valor que ADECA brinda, también uno dice, bueno, ¿cómo puedo colaborar yo para que ese valor, ¿sí?, siga creciendo y demás? Entonces también al asociarse uno empieza a acceder a esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de hacer cosas que vayan generando también y que contribuyan a darle más valor al resto, ¿no? De alguna manera esparcir ese tema al resto de la comunidad, ¿no? ¿Y cómo es que llegas a ser presidente? O sea, ¿cómo te movés políticamente para lograr llegar a ser presidente? ¿Y cómo fue el desafío de ser presidente? ¿Cuáles son los desafíos que encontraste? Y tu plan también que tenías, tu visión que tenías de desarrollar desde ahí. Sí, a ver, no sé si llamarlo moverse políticamente, bueno, ¿no? Sí, es un poquito, sí. No, porque quizás antes de la presidencia, porque ADECA, bueno, está como organizada con un consejo directivo que tiene varios roles. Si ocupaste algún otro rol. Exacto, antes. Claro. Y ese es el tema, no más que moverse políticamente, es decir, yo había sido ya miembro del consejo, ¿sí?, un par de veces antes, ¿no? Es decir, ADECA tiene dentro del estatuto, hago la salvedad que hay un nuevo estatuto y no lo tengo claro si ahora cambió o no, ¿sí? No lo recuerdo, pero dentro del estatuto, quien es parte del consejo, ¿sí?, no puede estar más de una cantidad de consejos seguidos. Entonces yo fui miembro del consejo, después salí por un periodo, después volví al consejo, ¿sí? Y ese contacto y demás va decantando solo, ¿no? A medida que uno va trabajando, va participando, va decantando solo, y que en algún momento, es decir, se da esa posibilidad. Okay. No hay que hacer mucha política, ¿no? Es decir, sí, bueno, somos todos. A su manera, el ser humano dice que es un animal político. Es un animal político, pero en general sabemos que los tecnólogos no somos muy políticos, bueno, digamos. Menos los ingenieros. Claro, menos los ingenieros, así que no es tanto un tema de política, ¿no? Pero sí un tema de haber estado participando, haber estado trabajando, haber estado en varios temas de la cercanía, es decir, en general, ¿cómo llega uno a eso? Llega porque los demás lo conocen, ¿no? Claro. Si no es imposible llegar. Claro. Y los demás lo conocen porque uno va participando. No, pero aparte tenés que tener ganas, ¿no? Tenés que tener también Obviamente. Un plan y una idea, una visión de hacer algo, ¿no? Obviamente, porque uno va también, de alguna manera, uno va pensando, ¿sí? Uy, esto, ¿cómo se podría hacer? Claro. Uy, qué bueno esto, podríamos llevarlo por este lado. Claro. Entonces uno empieza también a tener ideas de qué cosas hacer y eso da las ganas de decir, bueno, si puedo acceder a esto, es decir, voy a tratar de trabajar. Claro. De todos modos, ADECA es en ese sentido bien colegiado, ¿no? Ese consejo directivo es muy participativo, no es que, bueno, el que es el presidente de ADECA dice todo. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, que
somos una sociedad muy presidencialista, ¿no? Donde uno piensa que el presidente decide y nada más. En ADECA no es tan así, es mucho más democrático, ¿no? Es un tema, tenemos, es decir, el Consejo participa y todos colaboran y todos colocan parte de eso, ¿no? Es decir, el presidente de alguna manera hace una función más organizativa. Bueno, comentaste recién que, bueno, quizás tenías algunas ideas de ir por acá o ir por allá, si recordás específicamente en ese momento particular de 2018-2020, cuáles eran los desafíos y cuáles las ideas más o menos que andaban pasando por ADECA. Sí. A ver, una cosa que tiene ADECA es que también mantiene continuidad, ¿no? Es decir, no hay algo que viene alguien y dice, no, voy a cambiar todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente todas las gestiones que se van dando van haciendo avances. En mi caso, una de las cosas que quería profundizar, que ya había comenzado con gestiones anteriores, era el tema de la federalización de ADECA. ¿Sí? ADECA es una asociación que es nacional. ADECA por Asociación Argentina, claro. Es nacional, tiene alcance nacional, pero obviamente, es decir, a veces teniendo la sede aquí en la ciudad autónoma, ¿sí? A veces se hace difícil para la gente que está en el interior participar y demás. Entonces un poco pensábamos cómo, ¿sí? Y se habían hecho cosas, se fueron abriendo también como capítulos en las provincias, pero es un tema muy desafiante, ¿no? Ya gestiones anteriores había grupos trabajando en Córdoba, grupos trabajando en la provincia de Santa Fe y demás. Entonces, pero esa era una de las cosas que venían en mente hacer. La otra, ADECA siempre destacó también por su tema de capacitación, de dar cursos y capacitar gente, y era también cómo continuar haciendo eso y haciéndolo crecer más, ¿sí? Ese era un tercer tema. Y el cuarto tema era seguir transformando. Ya había comenzado la transformación, yo hablé de la exposición, pero obviamente las exposiciones con la aparición de Internet fueron perdiendo fuerza, no solamente la ADECA, es decir, muchas exposiciones donde la gente hoy iba a ver para encontrar el folleto, el catálogo, no tenían ya más sentido. Es decir, hoy las exposiciones que tienen mucho valor tal vez son las que exponen equipamiento que no es fácil es decir, que necesita realmente verse y tocarse. Es muy software y no fácil, claro. Pero el resto, es decir, hoy decir, con una buena base tecnológica podemos acceder a cualquier información. ¿Y cómo te ayudó la pandemia? Bueno, ahí la pandemia fue un tema, ¿no? Porque la pandemia justamente cambió, ¿sí? Esas ideas originales, no cambió las ideas, pero sí cambió la forma en lo que íbamos a hacer. Porque en primer lugar, cuando dijimos federalizar, ¿cuál fue una de las ideas? Tratar de incorporar más gente, ¿sí? En el consejo, que fuese gente que no estuviese basada en Buenos Aires. ¿Sí? Ese consejo del año 2018 tenía gente de Córdoba, gente de Santa Fe, gente de Comodoro Rivadavia allí. Ahora, ¿qué pasó? La idea era, bueno, hacemos las reuniones de consejo, ya habíamos comenzado antes de la pandemia a hacer las reuniones de tipo virtual, porque para que la gente que estaba lejos pudiese participar de esa reunión. Había gente presencial y gente virtual, con los inconvenientes, porque no estábamos acostumbrados a la virtualidad. Entonces de pronto teníamos en una mesa 6 miembros del consejo, ¿sí? Y un micrófono en el medio, y 3 personas remotas que pobres hacían lo que podían porque todos hablábamos, no teníamos la gimnasia, la pandemia eso lo cambió todo, ¿sí? Porque de alguna manera nos llevó a... Lo democratizó, a todos al Zoom o alguna de esas aplicaciones, creo que usábamos Zoom. Aceleró seguramente. Nos aceleró muchísimo eso, pero además ayudó mucho a eso, porque también empezamos todos a aprender cómo hacer eso virtualmente.
Entonces, ese fue un cambio importante que provocó. Es decir, si bien la pandemia trajo muchas cosas negativas, trajo muchas positivas, porque aceleró eso, el tema de los cursos también. Claro. ¿Sí? Porque habíamos empezado, la primera cosa que dijimos es, bueno, vamos a hacer un programa de cursos y lo vamos a mantener, este programa de cursos se tiene que ejecutar completo, y veníamos haciendo eso y eso nos estaba dando buen resultado, pero seguíamos con el tema de cómo hacemos para que participen más gente que no puede viajar a hacer el curso, y siempre la pregunta era, ¿no? Es decir, ponemos una cámara, no... Cuando llega la pandemia virtualizamos los cursos, que eso fue realmente... Por las buenas o por las malas, es decir. Y ahí tengo que reconocer, por eso es lo que yo decía de la parte de cómo el Consejo trabaja. Claro. ¿No? Cuando llegó ese momento y discutimos el tema, ¿sí? Yo no estaba tan convencido de que simplemente dando un curso por Zoom podía servir. ¿Por qué? Y lo voy a decir, yo venía también de haber hecho yo una maestría virtual, pero era una maestría virtual asincrónica, ¿no? Es decir, que la cual... Veías grabaciones, digamos. Veía grabaciones y tenía trabajos prácticos, claro. todo, pero no estaba sincronizado cuando era que yo asistía a un video claro. En vivo con el profesor, a una reunión en vivo con el profesor. Venía a hacer una maestría de esa manera, en una plataforma especial para eso. Entonces a mí me parecía que la única forma de hacer cursos virtuales era esa, y medio como que no me convencía. Y el equipo del Consejo... pensaron todos, no, pero hagamos esto, probemos, y realmente fue un éxito. Es decir, se tomó la decisión de hacer los cursos vía Zoom y fue súper exitoso, porque a partir de ahí pudo empezar a participar gente de todos lados. Creo que llegamos a hacer la pseudo expo, creo que también la hicimos virtual, me parece. Se llegó a hacer después una expo virtual. Es una semana de control, la primera semana de control automático, porque ahí está el otro, me fui desviando un poquito, dijimos, se había desaparecido la exposición, pero queríamos mantener el Congreso, entonces al Congreso, que siempre se llamó Semana del Control Automático, bien, ¿sí? Dijimos, bueno, además del Congreso, en la Semana del Control Automático, en lugar de exposición, vamos a hacer foros. Claro. Y en la primera, es decir, cuando empezamos, normalmente el cambio de ADECA se hace después de la Semana del Control Automático. Entonces, en 2018, yo comencé a finales de 2018. 2019 se hizo el foro y el congreso presencial. Sí, claro. Y en 2020 se organizó el foro y el congreso virtual. Sí, recuerdo. Que tuvo muy buen éxito también. Y fue muy valioso, porque ya habíamos empezado a tener la experiencia de cómo manejar virtualmente. Sí, y recordemos en un contexto donde era moneda corriente. Ya la virtualidad. Pero además la cancelación y la postergación de los congresos presenciales. Que tradicionalmente eran presenciales y se vieron obligados a partir de la virtualidad. Y ADECA fue una de las pocas que se animó y lo mantuvo, llevó a cabo con éxito. Y dio buen resultado. Y particularmente este cambio también de exposición a foro, que ya se había hecho antes, ya digo, ese cambio ya lo había hecho gestiones anteriores, ¿sí? Cuando se vio que la exposición ya no era algo atractivo, que es atractivo hoy, y empieza el foro, porque el foro es un centro, un lugar donde se discuten temáticas, y a veces no solo temáticas que son puramente tecnológicas. Hoy, convengamos que la automatización, es decir, impacta mucho en todo, ¿no? Impacta en la sociedad, impacta, es decir, automatizar hoy genera un montón de cosas distintas, ¿no? Entonces, de pronto en el foro hubo discusiones sobre sustentabilidad, por ejemplo. Con pandemia, la curva de conferencias y temáticas relacionadas con Industria 4.0 hizo así. Claro, aparte. Pero además de eso, se agregaron temáticas, por ejemplo, hubo me sale track, no me sale la palabra, un segmento en el foro que era, por ejemplo, la mujer en la ingeniería. Claro, también. Hubo otro segmento que era, es decir, sostenibilidad, sustentabilidad, digamos. Es decir, ¿por qué? Porque también hoy todo lo que es control automático, todo lo que es automatización, tiene que ver con exactamente. Eso, el fin último es ese al final, claro. Y la tecnología nos permitió, por ejemplo, eso igualmente fue todavía cuando era presencial, pero ya la tecnología nos permitió que en la mujer en la ingeniería tener es decir, una ingeniera argentina que trabaja en la NASA, digamos, darle visibilidad a todo eso también. Y poder hacer ese tipo de presentaciones. Entonces,
Eso cambió muchísimo, Sí. pero la pandemia aceleró totalmente. Sí, claro. Muchos participantes de ADECA, inclusive que han estado en la presidencia, no necesariamente son electrónicos o vienen del ramo industrial o de la automatización, sino, por ejemplo, Buresti y varios que vamos a entrevistar también son ingenieros químicos, por ejemplo. Sí. Vos sos electrónico, ingeniero. Yo soy ingeniero electrónico. ¿Y cómo, a vos sí te podemos preguntar cómo ves el cambio, situación tecnológica hoy, tecnológica industrial, automatización, ¿no? Hoy con respecto a cuando empezaste y cómo ves la proyección hacia dónde va? Porque hoy hablamos mucho más de software y en la ADECA, vos lo acabamos de decir, lo que eran las charlas o las exposiciones de las conferencias durante pandemia comparado con antes, y bueno, eso también estaba acompañado por la tecnología. ¿Cómo ves ese cambio? Y a ver, yo creo que el cambio será no solo en la electrónica, ¿no? Es decir, toda la tecnología avanza. Sí. ¿Sí? Obviamente la parte electrónica avanza a una velocidad enorme, todos ya conocemos la famosa ley de Moore, ¿no? Claro. Que habla de cómo van creciendo, ¿no? la densidad de elementos dentro de un chip. Tenemos que pensar, para dar un contexto a quien no está en la parte electrónica, claro, que lo que hoy tiene un teléfono, ¿sí? Un smartphone de capacidad. El cohete que fue a la Luna tenía menos capacidad computacional que un teléfono. Lo que hoy tiene un smartphone de capacidad es muchísimo más que lo que tenía cualquiera de las computadoras que usábamos nosotros. Que eso es lo que soluciona un poco el fin de la tecnología hoy día, porque ¿para qué querés tanta capacidad de procesamiento en un sistema de control hoy día para hacer por ahí o resolver lo mismo que resolvías hacía 20 años? Entonces ahí está el desafío de decir, aparece la inteligencia y claro, que yo tengo los datos que yo necesito para proyectarlo a los fines de sustentabilidad, que a lo mejor no era originalmente la idea original. Hoy me permite hacer análisis del dato. Claro. Hoy me permite hacer, es decir, la tecnología nos permite eso, ¿no? Es decir, esa capacidad grande de procesamiento, esa capacidad de acumular datos, la nube. Claro. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de llevar datos a la nube, que es prácticamente, es decir, o virtualmente es un almacenamiento infinito. Infinito, sí. Si uno miraba los cursos de automatización de hace unos años atrás, cuando hablaban del sistema de almacenamiento, una de las cosas claves que hablaban era, ¿sí? Cuidado con el uso del disco rígido. El disco rígido era el momento para los más nuevos, es decir, era la forma que almacenábamos muy antiguamente. ¿Sí? Cuidado con el uso del disco rígido, ¿sí? Hay que comprimir los datos. Era toda una técnica que había. Sí, el armado de los archivos, ¿no? Hoy la nube te da esa posibilidad. Y uno dice, ¿para qué me sirve? Y hoy me sirve básicamente para poder aprovechar todos esos datos. Es decir, una cantidad de saberlos información. aprovechar, descubrir cosas. Exacto, hay una cantidad de información inmensa que si yo la acumulo, y hoy están las técnicas que también me permiten explorar esos datos, ¿sí? Haciendo la exploración de esos datos yo puedo traer conclusiones que hace 20 años atrás no tenían. Es decir, esto me recuerda hace muchísimos años, ¿sí? Fíjense la diferencia, pero se traslada y va a lo mismo, ¿no? Hace muchos años, cuando nosotros comenzamos con esto, ¿sí? Los controladores programables, los PLC, reemplazaban contactores y relés, ¿sí? En inglés había un dicho que decía, ¿sí? Relés chat. But don't talk. ¿Sí? Chat en inglés es conversar o es decir algo, pero al mismo tiempo el relé cuando cierra y abre hace este ruido, chat, ¿sí? But don't talk, pero no habla, no da información. Interesante. Hoy trasladado pasa lo mismo, es decir, hoy obviamente todo escaló a niveles extraordinarios, pero hoy es eso, ¿sí? Hoy tengo la información, tengo que saber usarla. Tengo los datos, tengo que conformar información de esos datos. Por eso es que esto evolucionó mucho al área del software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque previamente tuvo la evolución de la electrónica que permite hoy velocidades de procesamiento y de almacenamiento de datos que antes no existían. ¿Y es concebible hoy día una industria que no tenga un nivel de automatización, aunque sea mínimo? Vuelvo a las viejas exposiciones de ADECA. ¿Sí? Esto me encanta porque siempre yo dije que comencé la primera exposición de ADECA a la que estuve fue en 1988.
En 1990 las exposiciones de ADECA tenían el tema de que cada apertura tenía algún conferenciante invitado importante. Pero tal vez para los que venimos del ámbito tecnológico, sí, la de 1990 fue casi el sumum, porque en esa el invitado en la apertura fue el doctor Sadowski. Ah, mirá vos. El doctor Sadowski fue quien trajo la primer supercomputadora a la Argentina, ¿no? Clementina, que de paso invito a los que quieran, pueden buscar en YouTube la historia de Clementina, donde van a ver a un expresidente de ADECA que él era el ingeniero en jefe de Clementina. Porque ¿Quién? Payuk. Payuk, claro. El ingeniero Payuk, él era el ingeniero en jefe de Clementina, porque en ese momento una computadora necesitaba tener un equipo de ingeniería que la soportase. Era una cosa estratégica, y además era consumo de energía, temperatura, había que hacer una cantidad de cosas enormes. Pero es muy lindo porque ese documental, porque incluso entrevistan a gente, ¿cómo se llama?, que trabajaba en la computadora, gente que hacía cálculos, quiénes la usaban, etcétera, etcétera. Pero el que fue el factotum de todo eso fue el doctor Sadowski, y lo invitaron. Además de eso, el doctor Sadowski es una de las grandes, una de las grandes eminencias en matemáticas. Sí, todos estudiamos con el libro Sadowski-Buber. Y él, en ese año, 1990, él dijo una frase que todavía me resuena. Él dice, automatizar, estoy hablando en 1990, él dice, automatizar antes era el objetivo, dice, ahora es el punto de partida. O sea, para él en ese momento automatizar era el punto de partida. Él ya comenzaba a entrever que desde ahí había cosas para hacer para adelante. Mirá vos. Y no se hablaba todavía ni de industria 4.0, ni de internet, ni mirá vos. Recién se empezaron a hacer las primeras comunicaciones de los sistemas de control con sistemas, digamos, de computadora. Por eso hoy, a ver, uno puede jugar, debe haber operaciones que todavía son puramente manuales, artesanales, pero hoy ya el tema de automatizar es casi algo que se da por hecho. Si la necesidad de automatizar se da por hecho. Y no solo por producir mucho y rápido, sino también por producir bien, por producir eficientemente, por producir sustentablemente también, ¿no? Exacto. E incluso por producir homogéneamente. Cuando yo hablo de calidad, ¿no? ¿Qué es una norma ISO? Y sostenerla, claro. ISO 9000 lo que me pide es homogeneidad, ¿no? Me dice, es decir, que todos tus productos sean del mismo nivel. Y yo la homogeneidad, es decir, en un proceso manual es muy difícil. O es muy caro. Y sin embargo, con la automatización yo puedo mantener eso con, digamos, sin necesidad de, es decir, tanto costo, ¿no? Y además, la automatización, eso también lo dijo el doctor Sadowski en esa, ya en ese momento él veía el famoso mito de que pero la automatización mata puestos de trabajo. Él decía no. Él ya en ese momento decía la automatización lo que hace es elevar ¿sí? el nivel del que está operando. ¿Por qué? Porque el que está operando, en lugar de hacer una tarea aburrida, repetitiva, peligrosa, incluso insalubre, puede ser recapacitado para hacer cosas más elevadas. Y el sistema de control. Y hoy que está la famosa discusión de si la inteligencia artificial va a reemplazar o no. La inteligencia artificial va a poder reemplazar muchas cosas. Lo que no va a poder reemplazar es la experiencia del operador. ¿Sí? La experiencia del operador es algo que esa experiencia ¿sí? le permite elevar cosas, ¿sí? Es decir, elevar su nivel de trabajo. De hecho, también hace como 20 años atrás doy una charla en una refinería y me dicen, mostrando, estaban en los inicios de esto, ¿no? de tomar información y utilizarla, y una persona me pregunta cómo impacta esto en el equipo de mantenimiento. Y me cuenta una historia de que otra empresa, ¿sí? en otro país del mundo, del rubro de petróleo, ¿sí?
ya había llamado a su equipo de mantenimiento, no lo llamaba más equipo de mantenimiento, sino lo que lo llamaba equipo de disponibilidad de planta. ¿Y por qué lo llamaba equipo de disponibilidad de planta? No por un cambio de nombre, era porque había cambiado el objetivo. Ya no eran personas que tenían que salir corriendo a colgarse de un caño y ver cómo volver a poner en marcha la planta, sino que eran personas que analizaban información y en función de esa información podían prever cosas y hacer que la planta no pare. Es decir, su objetivo principal no era arreglar cuando se rompía, sino era mantener la planta andando. Y disponible, mantener la planta disponible, Es más o menos como eso que dice, que no tengo comprobado si es totalmente cierto, que dice que en China, la medicina china le pagan al médico mientras está sano. Y cuando uno se enferma le deja de pagar al médico porque está cumpliendo. Eso una vez me lo dijeron, no sé si es cierto, pero esto es más o menos igual. El objetivo es mantener la planta andando, no ir a repararla cuando se para. Está bueno. Marcelo, pensando en que esta mayor generalización del control en nuestras vidas por el avance de la tecnología hace también que mayor público pueda estar interesado en ADECA y su propuesta. Entonces, así como avanza la tecnología, también van apareciendo nuevas generaciones, quizás que ya nacieron en esta era digital. Entonces, dos preguntas. Primero, si crees que ADECA puede cumplir el mismo rol o atraer de la misma manera que te atrajo a vos, mirando a futuro. Y la segunda es, en el caso de que no, ¿qué nuevos roles puede asumir la asociación? A ver, ADECA puede seguir atrayendo, ¿cierto? Tiene muchos valores para seguir atrayendo, es decir, a los nuevos profesionales. Obviamente también es cuáles son las inquietudes de los nuevos profesionales, que seguramente cambian. Es decir, por lo que hablábamos antes, cuando yo tenía hace 30 años atrás, es decir, era un profesional recién recibido y demás, mi mayor interés era ese, ¿no? Era tener información, poder tener un catálogo, poder hablar con otro profesional. Hoy la tecnología hace que eso sea relativamente fácil, ¿sí? ADECA va a seguir y sigue dando un valor, porque no es lo mismo intercambiar datos solo a través de una red social o buscar que poder contactarse en persona. Entonces ese valor sigue estando, pero yo creo que el profesional, el joven profesional, ¿no? Quien hoy está a punto de recibirse o quien ya está recibido, quien se está iniciando en el tema de control automático, tiene también otras inquietudes, que tal vez nosotros las teníamos, pero lo otro era tan fuerte en nosotros, porque la falta de información hacía que lo otro nos tapaba eso. Yo recuerdo que en un momento, personal, yo tuve como una crisis de carrera. ¿Por qué? Porque uno terminaba pensando y dice, a ver, yo me dedico a la automatización, a que la empresa en la que yo trabajo provee equipamiento de automatización a otras empresas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Tengo propósito para eso? Es muy importante esa pregunta, yo también me la he cuestionado. Yo me la empezaba a cuestionar, decía, lo que yo hago, porque uno a veces ve, decir, un médico salva vidas, yo automatizo, es decir, pero hay una respuesta. Después encontré la respuesta, Y a medida que van llegando, avanzando, que fueron avanzando, esa respuesta hoy es súper amplia. Hoy tenemos problemas de temas ecológicos en el mundo que la automatización no puede resolver. Hoy tenemos problemas en cuanto a lo que es decir, mayor generación o producción de alimentos, mayor para que todo el mundo pueda acceder. Estoy pensando en consumo de energía y ya la distribución inteligente. Consumo de energía, es decir, hoy hay una cantidad de cosas que nos afectan como sociedad en la cual la automatización puede trabajar. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando también hablamos de la industria 4.0, que yo digo, ¿cuál era la producción de barbijos de un fabricante de barbijos hasta el 15 de marzo del 2020? ¿Cuántos barbijos por día fabricaba? Decime un número. 1000. Para 10.000. ¿Cuántos barbijos empezó a fabricar? Necesitó fabricar el 25 de marzo del 2020. ¿Y cómo lo hizo eso? ¿Y cuántas empresas reconvirtieron que estaban fabricando otra cosa y pusieron a fabricar barbijos, alcohol? Y el mejor ejemplo es
vacunas, exactamente. Como de la noche a la mañana, cómo se hace para fabricar y vacunas. miles de millones de vacunas. Miles de millones de vacunas. Y no estamos hablando de un barbijo, estamos hablando de algo que te pones adentro, ¿no? Y nos lo pusimos calladito y ciegamente. Entonces, y eso, ¿cómo se llama en automatización? Se llama manufactura flexible. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Es decir, la no hubiera sido posible sin la automatización. No. Si no teníamos plantas flexibles, es decir, que una planta en días se reconvierta de fabricar una cosa a fabricar otra, ¿sí? Requiere un nivel de automatización importante. No digo que sea infinito, es decir, pero requiere un nivel de automatización. Entonces, ahí es donde empieza a encontrar que hay un propósito, es decir, que realmente la automatización también tiene un impacto en la sociedad y un impacto positivo, ¿sí? Y yo creo que hoy el joven profesional busca eso también, necesita conocer eso. Entonces la pregunta es, desde ADECA, si tenemos un desafío importante, que es cómo generar para los jóvenes profesionales, ¿sí? Además de todo el networking, de todo este conocimiento con otros, contacto con los demás, el intercambio de información, cómo generar espacios, ¿sí? Que le permitan también encontrar y colaborar con ese propósito, ¿no? Encontrar que su vida como ingeniero en el área de automatización también hace un impacto positivo en la sociedad. Yo creo que ese es un punto a partir de ahora para ir desarrollando, para ir creciendo, ¿no? Dentro de ADECA. No sé si había una segunda parte de la pregunta. No, era toda la misma pregunta, una gran larga pregunta. Sí, yo creo, Marcelo, que más o menos el mensaje que comparto muchísimo, ese mensaje que vos das, inclusive para alguien que nos esté mirando ahora y que esté estudiando algo que se emparente con la automatización, que ya inclusive no necesitas estudiar automatización electromecánica o algo así, ya alguien que estudia Python o programación IT, de una u otra manera va a converger en su momento también con lo industrial. Entonces, el mensaje que das de decir, hay algo más allá que la automatización de la máquina, el alcance es mucho más, tiene un impacto más inmediato en nuestra vida diaria, creo que es un muy buen mensaje para quien quiere embarcarse en esto. Sí, también quizás esto de pensando en un futuro donde, bueno, es una realidad que se están reviendo los programas de las carreras también, de ingeniería, que eso es algo que está modificando, y pensando en un futuro en donde los ingenieros van a trabajar mucho más de forma colaborativa, quizás, bueno, ADECA es un espacio donde eso se puede entrenar y expandir más allá del trabajo personal de cada uno. Marcelo, ¿querés darnos un mensaje para la posteridad? No, como mensaje, nuevamente agradecer. Por favor. A ustedes, a ADECA, agradecer también que ADECA me permitió durante muchos años participar tanto de los consejos como poder llegar, yo siempre dije lo mismo, ¿no? Tuve la oportunidad de ocupar un lugar que ocupó gente que realmente, es decir, marcó cosas fuertes en la historia, como el caso del ingeniero Payú, ¿no? Es decir, que realmente tiene un lugar en la historia de la automatización. Entonces uno cuando llega a esa posición dice, wow, estoy en el mismo lugar donde estuvo, ¿sí? Recuerdo que no quiero dejar a nadie afuera. Vos sos muy humilde también. Muchos de los presidentes, pero además porque muchos de los presidentes, digamos, que tuvimos fueron realmente excelentes. Yo particularmente, y esto ya es tema personal, es decir, siempre tuve digamos, un acercamiento y un cariño muy fuerte por el caso de Payú y por Juan Weiss. Juan Weiss fue quien, siendo presidente, le dio un impulso a ADECA enorme, ¿sí? ADECA tiene la sede que tiene hoy porque, como dije antes, Juan y su consejo en ese momento, ¿no? ¿Qué año más o menos? Eso creo que fue por el 2000, creo que fue creo, no recuerdo bien. Entonces, siempre tuve una admiración muy importante. De hecho, aparte de Juan, otro histórico en el control automático. ¿Sí? El primer SCADA argentino que tuvimos, ¿sí? Totalmente desarrollado y demás, fue un idea también. Entonces, digo, uno llegó a ocupar eso, también es un agradecimiento a ADECA y a todos los que me permitieron estar en un lugar donde estuvieron ellos. Y gracias a vos también que contás algo de gente que no lo va a poder contar, así que está bueno recopilar esa historia también a través de quienes lo conocieron también, está bueno. Bueno, y también la importancia también de a la asociación que la hace la gente y lo que la gente quiere apoyar. Claro. Exacto, y por eso, para finalizar el pedido del mensaje,
mensaje es eso, ¿no? Es decir, para los que hoy no están, es decir, todavía en ADECA y son profesionales del área de automatización, que se unan, que realmente van a encontrar siempre un valor, van a encontrar cosas súper interesantes, ¿sí? Uno puede aprender, uno aprende siempre, hasta el último día va a seguir aprendiendo cosas y tiene la posibilidad de intercambiar e ir aprendiendo, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el mensaje. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.